Ciencia de la Universidad de Málaga y sus principales líneas de investigación son el género y la ultraderecha, en particular las masculinidades, el antifeminismo y los partidos y movimientos de ultraderecha en la España contemporánea. Y viene a presentarnos Sufro contigo, soñador, Ricardo Horcajada, la subjetividad de los toros y el proteccionismo animal en el desarrollismo. Así que cuando quieras. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por la presentación. También quiero aprovechar para agradecer al conjunto de las organizadoras de este congreso, que tristemente pues, no he podido participar ni presencialmente ni virtual, porque justo cuando son las sesiones, pues tengo clases este semestre y me ha dado mucha pena porque realmente la primera edición fue intelectualmente muy fructífera, muy emocionante y la verdad que me ha dado mucha pena no poder participar. Viendo la presentación que ha hecho Adrián de mí, pues muchos se preguntarán ahora mismo que qué hago en este congreso o qué hago con esta comunicación. Pero espero que al final de la presentación podáis entenderlo o podáis entender cómo eso me ha ayudado a llevar a cabo este trabajo. Y este trabajo parte de un proyecto que no ha salido como yo esperaba y parte también de unas conclusiones que todavía no puedo confirmar al 100%, pero que creo que son en ambos casos relevantes. La idea inicial que yo tenía era, pues, dado que el Congreso se iba a orientar al estudio de las subjetividades animales, la agencia y demás, pues traer a colación un trabajo literario desde una perspectiva histórica, como es este libro, Soñador, la corrida desde el punto de vista del toro, escrito por ese tal Ricardo Horcajada, en el que pues, pensaba reflexionar desde la historia cómo se había reconstruido en ese momento, en ese tiempo, que son la década de los 60 aquí en España, pues la subjetividad de un animal y sobre todo con qué fin se había hecho eso o cuál era la intención, ¿no?, del autor de escribir esta obra en este momento histórico, ¿no? Una vez me puse a analizar el libro, pues tristemente no puedo concluir o no puedo ofrecer un trabajo pues, similar a los que nos encontramos con Eric Baraté o otros estudiosos, ¿no?, sobre las reconstrucciones de la subjetividad animal en un momento concreto o el rescate, ¿no?, de esas experiencias animales en un momento de la historia, sino un trabajo pues, que nos ayuda a reflexionar en gran medida sobre la sensibilidad hacia los animales, sobre la historia del animalismo, ¿no?, y sobre las distintas culturas políticas, concepciones en torno a ello. Mi exposición se va a dividir en tres partes. En una primera voy a situar a Ricardo Horcajada biográficamente y en torno a su activismo animalista. En una segunda parte voy a analizar a grandes rasgos esta obra y en una tercera parte voy a plantear cuál es ese marco de interpretación de la subjetividad animal y sobre todo de las relaciones humanimales en ese contexto de los años 60 y en adelante, ¿no?, aquí en España. De tal modo que el estudio de las subjetividades animales y en este caso la subjetividad de los toros nos puedan servir para reconstruir la historia del animalismo, ¿no?, o de la defensa de los animales y sus distintas evoluciones, transformaciones a lo largo del tiempo. ¿Quién es Ricardo Horcajada? Ricardo Horcajada nace en 1927 en Cabezamisada, provincia de Toledo, y va a ser bueno, un hombre que se dedique fundamentalmente al trabajo comercial, al mundo de la mercería y del trabajo textil. Va a ser una persona también que durante la dictadura franquista pues, va a desarrollar una afición y una tarea pues, por la literatura, por las artes y poco a poco también va a empezar a participar, a escribir en los medios de comunicación de la dictadura, pues, artículos, ¿no?, sobre distintas cuestiones sociales, políticas y dentro de estas, animales. Ricardo Horcajada empieza o se involucra dentro del animalismo por lo menos desde 1965, donde encontramos algún escrito ya sobre las cuestiones animales en España.
y va a involucrarse en concreto en una organización a partir de 1966, como va a ser la Asociación contra la Crueldad en los Espectáculos. En la anterior presentación que hice en el congreso anterior, en el que expliqué un poco el contexto del proteccionismo animal en el franquismo, pues esta asociación, a diferencia de las asociaciones protectoras de animales y plantas, va a plantear una acción más antagonista, ¿no?, sobre las cuestiones de los espectáculos animales y sobre otras formas de maltrato animal en este momento. Él no va a fundar dicha asociación, sino que va a participar de la refundación de esta asociación que data de 1960, que es fundada o encabezada sobre todo por una figura que es el conde de Bailén, y que tras la muerte de esta persona en 1964 va a perder ese impulso que tiene, y no será hasta 1966 donde Ricardo Horcajada García, junto con otras figuras como el presidente de la Peña Vegetariana de Madrid o Dolores Marsant, en tanto que presidenta o lideresa, todavía no institucionalmente, pero sí de la Liga Protectora de Animales de Barcelona, pues van a refundar esa asociación con vistas de seguir luchando, ¿no?, pues con cuestiones, ¿no?, sobre la crueldad en festividades, las corridas de toros, etcétera, etcétera. Estas personas que participan dentro del activismo animal durante la dictadura franquista, y que ese activismo animal es aceptado, es legalizado ya en los años 60 por el activismo, por el régimen, pues como no puede ser de otra manera o como cabría esperar, pues van a ser personas que se adapten o que entren dentro de esa ideología propia de la dictadura franquista, ¿no?, o que van a ser sensibles a esa dictadura. Y aquí me encuentro con la primera casualidad o la primera cosa que me ha permitido armar esta investigación, y es que, coordinando un dossier sobre antifeminismo en el franquismo y en la transición a la democracia, pues me encontré que Ricardo Horcajada también, además de su activismo en la Asociación contra la Crueldad de los Espectáculos, también va a formar parte de una asociación que luego será partido, como es Fuerza Nueva. Dentro de Fuerza Nueva va también a tener una prolija producción intelectual o periodística sobre diversos temas, sobre la nación, la integridad de España, la autarquía, etcétera, etcétera, temas clásicos de posiciones pues bueno, de extrema derecha o de derecha tradicional conservadora, ¿no?, y que nos permiten entender su forma de relacionarse con la realidad política y también con la cuestión de los animales. No hay que olvidar que Fuerza Nueva no será partido hasta después de la muerte del dictador, cuando se empiecen a legalizar los distintos partidos políticos, y que coincidirá con que Ricardo Horcajada ya no participe tanto en Fuerza Nueva, dejará de publicarse artículos suyos en 1975, salvo algunas reediciones con posterioridad. Esto sería el comienzo de este texto o de esta presentación, ¿no? La segunda parte sería qué nos quiere contar o de qué trata, ¿no?, Soñador, esta novela. Esta novela se publica en 1968 por una editorial que luego será fundamental pues, en el desarrollo humanístico y social pues, tanto de la dictadura como de la democracia, como es Ariel, ¿no? Soñador nos presenta, ¿no?, pues, una historia sobre un toro andaluz, o que por lo menos que vive en Andalucía, ¿no?, y nos presenta una estructura que ya nos suena. Nos suena, por ejemplo, de ese famoso corto producido por Walt Disney, ¿no?, el del toro Ferdinando, pues en el que vemos la vida de este toro en el campo, en la ganadería, vemos cómo ese toro se desplaza, ¿no?, o se lleva a la plaza de toros, y vemos cómo pues se da este espectáculo, este ritual de maltrato animal, ¿no?, en este caso. Cuando yo me acerqué al libro, pues pensaba encontrarme esa subjetividad animal en este, ¿no? Pero a decir verdad, y como sintetizo un poco en el texto que he escrito para la presentación, Soñador podría decirse que es un toro humano, demasiado humano. Y no solo por ese antropocentrismo, ¿no?, o esa dificultad que tenemos los seres humanos, ¿no?, para acercarnos a la vida de los animales no humanos, sino por cómo se construye la historia y qué lectura se da de ello.
podríamos decir que se encuentran elementos, ¿no?, de la experiencia animal, sensorial, emocional, a lo largo del libro. Podríamos incluso, cogiendo el marco de Sarah Collins, de Jason Gibral, en el que encontramos resistencia animales, ¿no? En algún momento, pues por ejemplo, cuando es transportado. Pero en todo caso, lo que vamos a observar, pues son las reflexiones de un toro sobre cuestiones como la nacionalidad española, las relaciones de género, la fiesta nacional y por qué la fiesta nacional no resulta edificante en términos nacionales, en términos religiosos y en términos humanos, ¿no? De tal modo que al final el texto pues, nos ofrece un relato similar al del toro Ferdinando, en el que el torero que debería de dar muerte y que en todo momento el autor presenta como casi un destino para el toro, decide no matarlo y le da un beso en lugar del lengüetazo que da Ferdinando. Y finalmente Soñador acabará siendo indultado y volviendo pues, a su territorio de origen. Esto será la parte central o la parte fundamental de la argumentación, siendo la dimensión experiencial o subjetiva de Ferdinando, pues el elemento secundario o más narrativo, considero por lo menos, de la lectura del texto. Y esto nos lleva a la tercera parte, para no restarle tiempo a mis compañeras y a mis compañeros de mesa, sobre qué propuesta se da de la experiencia animal o del activismo animalista. Este texto pues no venderá tampoco tantos ejemplares como cabría esperar en su momento, pero va a ser un texto que se ha utilizado tanto por la Asociación contra la Crueldad en los Espectáculos como por otras asociaciones animalistas de su época, como también organizaciones internacionales que hay constancia de que van a recibir este texto o que ha sido archivado en su archivo, por lo que no se trata tampoco de un texto marginal, ¿no? o que pasó desapercibido en su época, ¿no? ¿Y qué nos va a ofrecer Ricardo Horcajada a través de este libro? Pues lo que he definido, lo que puedo definir, ¿no?, como proteccionismo animal humanista cristiano. Este proteccionismo animal humanista cristiano es el que caracteriza a la mayoría de asociaciones y organizaciones animalistas durante la dictadura franquista, y que también podemos observarlo en las organizaciones clásicas proteccionistas animales previas al antiespecismo en la gran parte del norte global. Este se caracteriza por una idea que viene casi de la Edad Media, como es la cadena del ser, en la que cada ser de la naturaleza creado por Dios pues cumple una función, y que esa función pues se ve de una manera jerárquica, partiendo desde Dios, pasando por el ser humano hacia los otros seres de la creación, en tanto que animales y plantas. Esa visión de la naturaleza tiene unas consecuencias epistemológicas, que es que toda visión de lo animal tenga que pasar por lo humano y por esa interpretación humana de los deseos de Dios. Por lo tanto, Ricardo Horcajada nunca podría haber escrito un libro con una subjetividad animal o de una visión horizontal de la subjetividad animal desde los presupuestos epistemológicos, ontológicos de los que parte. ¿Y cómo va a justificar esa diferencia, esa necesidad de proteger a los animales, de no maltratarlos en ese momento? A partir de un concepto que cada vez va a adquirir más relevancia, que va a ser el derecho a la vida o la protección de la vida, o un concepto que se utilizará más adelante, que es el de la cultura de la vida, y que va a empezar a tener cada vez más peso en las últimas décadas de la dictadura y a nivel global a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Esa defensa de los elementos de la vida o esa no intervención en la vida, ¿no?, por parte de los seres humanos y por parte de esa concepción de la vida que viene designada por parte de Dios. Eso permite ese especismo intrínseco, ¿no?, de estas posiciones animalistas, al mismo tiempo que permite una defensa de los animales, ¿no?, según esos criterios cristianos. Y esto, y ya voy concluyendo para no pasarme del tiempo, era una intuición que yo llevaba tiempo viendo y que he podido más o menos apreciar, aunque no puedo confirmarlo 100% por lo que voy a explicar.
Cuando se analizan el discurso de otras organizaciones católicas coetáneas a estas protectoras de animales, como van a ser los grupos, por ejemplo, pro vida, en contra del aborto, para que me entienda el público, o por otras cuestiones católicas, yo he empezado a ver que había argumentos que se relacionaban con la cuestión animal y con la cuestión ecológica en esos textos, ¿no? Y en esa defensa del derecho a la vida, en este caso, del no nacido, ¿no? O representaciones iconográficas, por ejemplo, la famosa foca que se utiliza por el activismo animalista para defender a estos animales. Pues bien, si Ricardo Horcajada no trata estos temas todavía en los años 60, porque tampoco son temas que se van a prodigar en ese momento, fruto de la dictadura y fruto de la agenda que sí se va a ir situando a partir del 75, sí se encuentran textos suyos o que pueden que sean probablemente suyos ya en los años 90 en las que habla directamente de la cultura de la vida, del derecho a la vida en torno al aborto. Concluyo, y así no me paso, disculpadme. ¿A qué nos lleva esto o qué reflexión o qué reflexión deberíamos de hacer? Pues bueno, que esos discursos, ¿no?, en defensa de la vida, que van más allá de la vida humana, ¿no?, y que van a empezar a cobrar cada vez más relevancia desde los años 60 y que conectan con el ecologismo, que conectan con el cristianismo, con otras religiones, con otros credos que se van a extender por el norte global, procedentes, por ejemplo, del continente asiático, pues van a presentar esa defensa de la vida y van a ser, en algunos casos, herramientas para la lucha animalista en ese momento. Entonces, eso sería una cuestión que deberíamos de tener en cuenta. Ahora bien, nuestro enfoque, ¿no?, o nuestro deber o el desafío, ¿no?, historiográfico, epistemológico, es llevar a cabo una crítica, ¿no?, de esa defensa a la vida, ¿no?, y situarla, historizarla, clasificarla en ese propio contexto. No me da tiempo a profundizar más por lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí a reflexionar de manera crítica cómo esos discursos, esas prácticas que se realizan en torno a eso, por un lado pueden ayudar en la causa animal, pero por otro lado también pueden reificar o puede fundamentar otras luchas sociales, pues que quizás no situaríamos, ¿no?, en agendas pues, propias del animalismo o del animalismo en el siglo XXI. Y eso nos lleva a una cuestión última y con esto cierro, ¿no? La importancia de esa dimensión interseccional de la que tanto hablamos en los estudios críticos animales, ¿no?, en nuestro trabajo, y que en este caso se ve claramente, ¿no? Si solo nos quedamos con la lectura probablemente proteccionista animal que nos encontramos en el trabajo de Ricardo Horcajada, quizá podamos ver una visión positiva, ¿no?, de este libro, ¿no?, y hacer una historia, pues, meramente positiva, acrítica, ¿no?, sobre esa historia del animalismo. Si situamos la lente interseccional, que tampoco me ha dado tiempo a profundizar mucho, y tratamos la cuestión de género, cómo se trata la familia en concreto en este libro, o tratamos la cuestión nacional, o tratamos la cuestión religiosa, podemos ver que estos discursos tienen implicaciones tanto distintas en cómo se ha desarrollado la causa animal, como cómo ésta ha interaccionado y se ha desarrollado con otras causas sociales. Y eso, a fin de cuentas, es lo que nos permite entender mejor esa historia, ¿no?, de la sensibilidad y de la defensa de los animales y pensar, pues, cuáles son los desafíos y mantener esa actitud crítica en torno a esa epistemología, ontología y ética, pues, que defendemos, ¿no?, por un futuro mejor para esos animales humanos, no humanos y otros seres que rondan, pues, el mundo y la naturaleza. Bueno, con esto muchas gracias y con esto concluyo.